Seguimos con nuestra cadena de osciladores en el límite continuo. Habíamos estudiado esta cadena, habíamos encontrado cuáles eran los modos normales de la cadena, es decir, estos son todos osciladores unidos a primeros vecinos, y habíamos visto que había maneras coordinadas de oscilar que tenían unas ciertas frecuencias. Después habíamos tomado el límite continuo, donde estas partículas están una cada vez más cerca de la otra, de modo tal que la masa por unidad de longitud nos da la densidad, que es un número bien definido, y por otro lado la constante de acoplamiento multiplicada por la longitud nos da el módulo de compresibilidad, que también es un número bien definido. Ese es el límite continuo de la cadena. Vimos cómo quedaban los modos normales en el límite continuo, es decir, cómo eran las maneras coordinadas de oscilar que tenía esta molécula o este polímero en el límite continuo, y también vimos cómo quedaba la ecuación de movimiento de las oscilaciones en el límite continuo, que nos daba la ecuación de onda, y también vimos cómo quedaban las soluciones para el caso en el cual este polímero es circular o mejor dicho cíclico, periódico, o bien cómo quedaba cuando las puntas de la molécula estaban fijas, o bien cómo queda cuando las puntas están libres, que era el caso que no podíamos resolver si no tomábamos el límite continuo. Ahora nos vamos a preguntar qué pasa con la energía de este sistema. Habíamos visto que a nivel cuántico la energía de un sistema estaba dado como un número entero más un medio h partida por la frecuencia de cada oscilador. En este caso la frecuencia de cada oscilador no significa la frecuencia de esta, porque ellas no tienen frecuencias bien definidas. Lo que tienen frecuencias bien definidas son los modos coordinados de oscilación de la molécula, que son los modos normales. Por ejemplo, podrían ser modos normales estas dos y estas dos yendo a izquierda y a derecha a la vez, y estas dos quedándose quietas. Eso es un modo normal posible. O bien estas dos y estas dos se acercan y se alejan coordinadamente. Eso también es un modo normal. Hay que buscar los modos normales de esta molécula, que en el límite continuo lo sabemos resolver, y luego hay que encontrar las frecuencias y hay que ponerlas acá, y para cada una de ellas hay que multiplicarlas por un número entero más un medio. Esto es un número semientero, y hay que sumar sobre todos los modos normales. En el caso de esta molécula lineal habíamos visto que los modos normales iban, esta omega estaba dada por un número entero de acuerdo a esta fórmula que está acá, donde omega 0 era la frecuencia natural de cada oscilador. Y ¿qué más teníamos aquí? Había un 2 entre paréntesis, donde el 2 cuando aparece aquí corresponde a que la cadena es cerrada y entonces no aparece acá. Y cuando no aparece aquí, entonces aparece aquí, y estamos en el caso en el que la cadena está o bien fija en las puntas, con esta punta y esta punta fija, o bien libre en las puntas, donde estas puntas se pueden mover libremente. En ese caso el 2 aparece aquí y no aparece aquí. Por eso lo puse entre paréntesis, para acordarnos que es una opción de casos. O lo pongo acá o lo pongo acá. En cualquier caso, tengo que sumar sobre todos los números enteros que estén en este rango, es decir, que tengo todas estas frecuencias normales, que son todos los modos posibles coordinados de oscilación de la molécula, y cada uno de ellos se comporta como si fuera un oscilador armónico independiente, el cual tiene una energía dada por un número entero más un medio h partida por la frecuencia correspondiente. Este número entero nos dice cuántos de energía hay en el oscilador correspondiente. El estado fundamental, es decir, el estado que tiene la menor energía posible, va a ser aquel en el cual no ponemos energía en ninguno de los modos normales, es decir, que este n vale 0 para todos los valores de p. Para todos los valores de p en este rango, n vale 0. Si hacemos eso, nos queda algo así. Lo que hice fue poner n igual a 0, el 1 medio lo saqué afuera, y puse esta fórmula acá, pero entonces el omega 0 también lo pude sacar afuera de la sumatoria, y me quedó solamente el seno. Entonces esta es la expresión para la cadena, y ahora lo que nos tenemos que preguntar es qué va a pasar con esa expresión en el límite continuo. Tomar el límite continuo quiere decir hacer que b sea muy chiquitito. Entonces si hago que b sea muy chiquitito, donde dice seno de x, donde x es todo esto que está acá adentro, como x es muy chiquitito, donde dice seno de x puedo poner directamente x, o sea que acá adentro puedo poner directamente lo que está aquí.
Como este cociente es positivo, no es necesario ponerle las barras de valor absoluto. Lo único que puede tener signos negativos aquí adentro es el número entero p. Por eso el valor absoluto queda actuando sobre p solamente. Fíjense que va entre menos n y n, o entre menos n sobre 2 y n sobre 2, o sea que aquí es donde pueden estar los negativos. Ahora, si uso el valor de omega 0, recuerden que omega 0 es la raíz de k sobre m, donde k es la constante de estos resortes y m es la masa de cada una de las partículas. Entonces, omega 0 era raíz de k sobre m. Lo multiplico por b y entonces tengo b por raíz de k sobre m. Este b lo elevo al cuadrado y lo meto acá adentro, b cuadrado k sobre m. B por k me da iota, que es el módulo de compresibilidad lineal, mientras que m sobre b me da eta, que es la densidad lineal. Es decir, que b por omega 0 me da directamente iota sobre eta. Y como aquí tengo b y aquí tengo omega 0, puedo sacar este b acá y reemplazarlo directamente por el cociente, esta raíz cuadrada, raíz de iota sobre beta. Después me queda el 2pi sobre l, que está acá, y una suma sobre los números enteros que van entre menos n y n, donde n es el número de partículas que tiene la cadena. Ahora bien, como yo tomé el límite continuo, las partículas están cada vez más cerca, pero la longitud de la cadena quedó fija, o sea que el número de partículas en realidad es infinito. O sea que esta suma ahora, habíamos visto, ¿no?, que la zona de Brillouin se transformaba en el eje completo, en todos los números. Así que esta suma ahora abarca todos los números enteros. Ahora bien, en esta suma tengo la suma de todos los números enteros del valor absoluto del número entero. El 0 no está, porque el término que corresponde a p igual a 0 me da 0. Todos los negativos dan igual que todos los negativos, que todos los positivos, porque los positivos van a ser 1, 2, 3, 4. Los negativos son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, pero como tienen valor absoluto también son 1, 2, 3, 4. Así que por cada positivo hay un negativo que vale lo mismo, así que esto puedo dejar la suma solamente sobre los positivos, por eso puse los naturales aquí. Y poner un 2, por eso puse este 2 que está acá. Entonces esta suma se puede transformar en una suma solamente sobre los naturales de p. Pero la suma sobre los naturales de los números enteros me da infinito, porque es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me da infinito, es decir, que en el límite continuo, la energía del estado fundamental, que se llama energía del vacío en este caso, es infinita. Claro, esto es un infinito físico, hay que tener esto en mente. Nosotros no somos matemáticos, somos físicos. Entonces, que acá haya un infinito en realidad tiene tanto sentido como decir que b es que el seno de algo es igual a algo. Eso es cierto solamente si b es infinitesimal. En física, b, que es la distancia entre los diferentes átomos de la cadena, no es infinitesimal. Simplemente es pequeño, es muy pequeño. Cuando es muy pequeño, entonces esto se puede aproximar bien con esta expresión y lo que estoy tirando no afecta a mi cuenta. Ahora bien, eso quiere decir que este número no me da infinito en realidad. Si yo mantuviera esta expresión con un b muy chiquitito, este número me da muy grande, pero no infinito. Es decir, estos son infinitos físicos. En algún sentido siempre están regularizados, siempre son infinitos regulares. Cuando uno pone infinito en física está diciendo un número muy grande, no está diciendo infinito. Ahora bien, ¿qué quiere decir que la energía nos da infinito? Bueno, en principio, no mucho para la mecánica, porque en mecánica, si ustedes se acuerdan, la energía la inventamos en el teorema de trabajo y energía, donde decíamos que el trabajo en una trayectoria entre un punto A y un punto B para cualquier sistema que se mueve sus coordenadas entre las que corresponden a un punto A y las que corresponden a un punto B, el trabajo era igual a la variación de la energía, es decir, la energía final menos la energía inicial. Si la energía final tiene un término infinito y la energía inicial también tiene un término infinito, esos infinitos se van a restar porque infinito menos infinito vale 0 y entonces no nos va a importar. Y acá hay una observación importante. Ustedes dirán, no, infinito menos infinito no es 0 porque son infinitos y yo no sé si los puedo restar y me va a dar 0. Eso es cierto, pero estos son infinitos físicos, estos no son infinitos de verdad, estos son números grandes nada más. Y los números grandes, cuando yo los resto de sí mismos, me dan 0, no importa que tan grandes sean. Entonces, en mecánica, dado que solo importan las diferencias de energía, estos infinitos no son importantes, no nos van a afectar, no nos van a dar ninguna consecuencia observable. Si yo quiero calcular el trabajo entre una posición A y una posición B de esta cadena, por ejemplo, están todas las partículas así, y luego las deformo, las muevo un poquito, esta un poquito para acá, esta un poquito para allá, y así. Y quiero calcular el trabajo, lo que tengo que hacer es hacer la variación de la energía, pero la variación de la energía me da un término infinito, más un cierto término que viene del número n, menos
el mismo término infinito más otro término que tendrá otro número n. Bueno, en ese caso los infinitos se cancelan y el resultado me va a dar lo que corresponda y podré calcular el trabajo, no me va a importar este infinito. Tampoco importa este infinito en lo que tiene que ver con óptica y con espectroscopía. Nosotros habíamos dicho, supongamos que esto es una molécula, esto es un polímero, por ejemplo, no sé, una molécula orgánica, estos son grupos de carbono, por ejemplo. Entonces esto es un gas o un líquido y yo tiro luz a través de ese gas o ese líquido y la luz lo que va a hacer es agarrar algunos de los osciladores de esto. Cuando yo digo algunos de los osciladores no quiero decir este o este, sino que quiero decir alguna de las maneras coordinadas de oscilar que tiene esta molécula, es decir, alguno de sus modos normales, va a agarrar alguno de sus modos normales y lo va a excitar, es decir, si tenía una cierta energía, le va a dar más energía. Eso quiere decir, cuando vamos a esta formulita, que va a agarrar un modo normal que tenía un cierto n y le va a cambiar el n y le va a dar un n más grande. Eso va a ser la luz cuando atraviese el gas que contiene estas moléculas. Eso quiere decir que la longitud de onda que corresponde a esa energía cuando sale la luz del gas ya no va a estar más, porque se la va a haber comido el gas excitando las moléculas, cambiando el valor de n. Entonces la luz va a salir coloreada y yo voy a ver color en el espectro o voy a ver que faltan líneas o que faltan esas rayitas negras que veíamos en el espectro, que me falta ese color porque ese color se lo comió la molécula. Para eso solamente importa de nuevo la diferencia de energía, porque la luz viene, encuentra la molécula en un cierto estado energético, si eso tiene un término infinito a la luz no le importa, agrega cierta energía a la molécula, la deja en otro estado energético, que de nuevo vuelve a tener un término infinito, pero la luz ni se entera, porque a la luz lo que le falta cuando sale del material es la diferencia de energía que tenía la molécula entre su estado final y su estado inicial. Eso es lo que le quitó a la luz. Es decir que de nuevo, cuando uno hace experimentos de espectroscopía, electromagnetismo, óptica, etc., ahí no importa el hecho de que la energía del vacío sea infinita. Entonces dirán ustedes, bueno, no hay ningún problema con que la energía del vacío sea infinita, pero el problema es que sí, porque hay una situación en la cual sí importa cuánta energía haya. Si nos acordamos, ustedes no tienen por qué saber relatividad para conocer esta fórmula. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. El hecho de que algo tenga energía significa que ese algo tiene masa. Entonces cuando yo escribo esta formulita acá, cuando yo escribo esta formulita acá, la masa que va a tener esta molécula va a ser en algún sentido proporcional a la energía que tiene. Entonces, si tiene una energía infinita, de nuevo físicamente infinita, es decir, muy grande, eso implica que tiene una energía infinita, o de nuevo, eso implica que tiene una masa infinita, o de nuevo, físicamente muy grande. Esta no es la masa que entraba en esta cuenta, que esa es la masa de cada una de las partículas, sino que es la masa de toda la cadena, que no es igual a la suma de las masas de las partículas. En relatividad, para calcular la masa de algo, tenemos que calcular su energía y dividirlo por c cuadrado. Entonces, si la energía es infinita, la masa es infinita. Y eso sí es un problema. Primero porque en la segunda ley de Newton, cuando un objeto tiene masa infinita, no lo podemos acelerar. Eso quiere decir que si agarramos esta cadena de átomos o de partículas y le queremos aplicar una cierta aceleración para hacerla mover a cierta velocidad, no vamos a poder, porque la masa es muy grande. Pero además, si combinamos este resultado, que nos dice que la masa de esta cadena es infinita, con la ley de gravitación universal, que nos dice que la fuerza que un cuerpo le hace a otro es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, el hecho de que la masa sea infinita, porque la energía es infinita, nos dice que la fuerza gravitatoria que cada una de las moléculas, de este tipo de moléculas polímeros, en un gas le va a hacer a cualquier otra o a cualquier otra cosa del universo, es infinita. Y eso ciertamente no puede ser. Cualquier onda en una molécula realiza una fuerza infinita sobre cualquier otro objeto. Eso claramente es un problema. Bueno, este problema es lo que se conoce como el problema de la constante cosmológica. Lo voy a mencionar más adelante cuando demos ejemplos de ondas y demás. Esto es lo que se conoce como el problema de la constante cosmológica y es uno de los mayores problemas abiertos de la física teórica. Y se entiende exclusivamente con estas herramientas que acabamos de estudiar. No es necesario nada más que esto para entender uno de los mayores problemas abiertos de la física teórica. ¿Por qué las ondas que hay en el universo
no tienen masa infinita, es decir, no generan un campo gravitatorio infinito. ¿Por qué podemos agarrar estos bichitos y acelerarlos sin tener problemas, digamos? Entonces, con estas herramientas uno puede entender uno de los problemas más importantes de la física. Así de fácil es llegar a uno de los problemas abiertos. Y las soluciones tienen todas que ver con qué hacemos con este un medio.